La meiosis. La meiosis es un proceso de división celular en donde se producen células sexuales o reproductivas, como por ejemplo los espermatozoides y los óvulos, reduciendo la mitad de los cromosomas para asegurar que al unirse, como por ejemplo en la fecundación, se vuelva a restablecer el número de cromosomas completos para la descendencia. Hay que recalcar que la meiosis se va a dividir en la meiosis 1 y la meiosis 2. Pero antes de hablar de la meiosis es muy importante hablar principalmente del entrecruzamiento. El entrecruzamiento consta de 5 pasos que van a ser muy importantes para que se dé el proceso de la meiosis. En primer paso, los cromosomas homólogos, es decir, el cromosoma del padre y de la madre, se van a pegar en un punto de la membrana nuclear. En el segundo paso, ya los cromosomas que una vez ya fueron pegados en la membrana nuclear, ahora van a someterse a un proceso que está ligado a las fibras proteicas de uno de los cromosomas. Estas fibras proteicas van a aparecer justo en la sección en donde los cromosomas se pegan, en el núcleo o en la membrana nuclear. Entonces, estas fibras van a irse entretejiendo a lo largo de los cromosomas materno y paterno, generando las temporadas. Una vez que esto pase, estas fibras unen a los cromosomas formando una cremallera que va a mantener fijos a los cromosomas unos a otros. La importancia de esta etapa radica en que los cromosomas están en una sustancia acuosa que va a ser el nucleoplasma, y para que este proceso de entrecruzamiento se dé correctamente, estos no se pueden estar moviendo, y ahí es donde radica este paso, la importancia de este paso. Posteriormente, seguimos con el siguiente paso, que va a estar ligado a la aparición de complejos enzimáticos del entrecruzamiento. Estos lo que van a hacer es desinstalar los brazos de los cromosomas y reinstalarlos en el cromosoma continuo, y de esta manera intercalamos la información genética. Posteriormente van a aparecer los quiasmas, que estos los van a obligar a que se queden juntos, y este proceso de quedarse juntos va a terminar justo en la anafase, que es el último proceso, y aquí es donde los quiasmas van a empezar a salir por los extremos de los brazos de los cromosomas, y ahora sí los cromosomas quedan libres para que se dé el proceso de la anafase. Una vez que ya hablamos del proceso de entrecruzamiento, que es muy importante, procedemos a hablar de la meiosis y de cada una de sus etapas, recordando que se divide en dos, meiosis 1 y meiosis 2. Empezando por la meiosis 1 tenemos la profase 1, que aquí es donde los cromosomas se condensan y se hacen más visibles como estructuras más compactas. También es importante mencionar que aquí es donde se va a formar el huso meiótico, que el huso meiótico es una estructura compuesta por microtúbulos que se extienden desde los centriolos o a su vez los centrosomas hacia los cromosomas. Estos microtúbulos se van a encargar de organizar y separar los cromosomas en la próxima fase. Aquí también es donde los cromosomas homólogos se emparejan mediante la sinapsis, que ya habíamos mencionado en el proceso de entrecruzamiento, y va a formar el complejo llamado la tétrado. Y también aquí es donde inicia el periodo de entrecruzamiento crossing over, que de igual manera ya lo mencionamos, y como para recordar, los cromosomas homólogos se emparejan, y en esta etapa ocurre el intercambio del material genético entre cromosomas homólogos. También el entrecruzamiento ocurre en los quiasmas, que van a ser los puntos de intercambio, y es importante mencionar que este fenómeno aumenta la variabilidad genética. Por último, desaparece la envoltura nuclear, que a medida que avanza la profase, la envoltura nuclear se desintegra, permitiendo que los microtúbulos del huso se unan a los cromosomas a través de los sinetócoros. Ahora seguimos con la metafase 1, que aquí es donde los cromosomas se van a alinear en el centro de la célula, en la placa metafásica. El huso meiótico está ya completamente formado y cada cromosoma homólogo está unido a fibras del huso provenientes de diferentes polos de la célula. También tenemos la orientación aleatoria, que básicamente los cromosomas homólogos se disponen aleatoriamente en la placa metafásica, lo que genera variabilidad genética en la distribución de los cromosomas a las células hijas. Continuamos con la anafase número 1, que aquí los cromosomas homólogos se separan hacia los polos opuestos de la célula. Cada cromosoma sigue siendo una estructura de 2 cromátidas hermanas, y aquí también es importante la función del huso, ya que los microtúbulos del huso se acortan y permite la separación de los cromosomas homólogos. Este proceso depende más que nada de la correcta acción del huso para garantizar que la célula hija reciba un conjunto de cromosomas completo. Seguimos con la telofase 1, que aquí va a haber una reformación de la envoltura nuclear. Los cromosomas comienzan a descondensarse y se forman 2 nuevos núcleos en cada extremo de la célula, y la célula madre se divide en 2 células hija, cada una con la mitad de los cromosomas que la célula original haploide. Aquí se va a desaparecer el huso meiótico, y ya que ya no es necesario para la división final, y va a quererse dar el proceso de citocinesis, pero no se va a dar. De igual manera ya para empezar el inicio de la meiosis 2 va a intentar darse nuevamente la interfase, pero al final no se va a dar. Y ahora sí vamos a empezar hablando de la meiosis 2, que básicamente es similar a la mitosis, pero sin que se produzca una duplicación del ADN antes de la división. El principal objetivo aquí es separar las cromátidas gemelas. Y nuevamente empezamos con la profase 1, que aquí va a haber la reaparición del huso meiótico, que va a aparecer en cada una de las 2 células hijas,
y, como ya lo mencioné, se empieza a formar nuevamente el uso meiótico. Va a haber una condensación de cromosomas. Los cromosomas que aún están formados por 2 cromátidas hermanas comienzan a condensarse y la envoltura nuclear se desintegra en ambas células hijas, lo que permite que los microtúbulos del uso se adhieran a los cromosomas. Seguimos con la metafase número 2, que aquí nuevamente los cromosomas van a alinearse en la placa metafásica de cada una de las células hijas y ya va a estar formado el uso meiótico por completo. Los microtúbulos van a extenderse desde los centriolos hacia los cinetocoros de las cromátidas hermanas. El uso ahora está ya bien definido y listo para separar las cromátidas hermanas. Continuamos con la anafase 2, que aquí ya va a haber una separación de cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. Y aquí es muy importante la acción del uso meiótico. Los microtúbulos del uso se acortan y a través de su acción las cromátidas se separan. Este proceso es fundamental para asegurar que cada célula hija obtenga una copia completa de cada cromosoma. Por último tenemos ya lo que es la telofase 2, que aquí va a haber una formación de los núcleos. Los cromosomas descondensan y forman nuevas envolturas nucleares alrededor de los cromosomas en ambos polos de la célula. Se va a dar ya ahora sí el proceso de la citocinesis, en donde la célula ya se divide en 2, resultando un total de 4 células hijas haploides. Y finalmente el uso se desintegra completamente una vez que las cromátidas hermanas están separadas. Y como conclusión, la meiosis es fundamental para la reproducción sexual, ya que asegura que los gametos tengan la mitad de los cromosomas de la célula madre, y la formación del uso meiótico juega un papel muy importante y crucial en la correcta segregación de los cromosomas durante las 2 divisiones. La intervención también de este proceso, cuando es precisa, este aparato meiótico durante todas las fases de la meiosis asegura que los cromosomas se distribuyan correctamente, contribuyendo a la variabilidad genética y al mantenimiento de la estabilidad cromosómica en las especies. Gracias. Maqueta de la meiosis.